Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 28 del libro capítulo 21 del libro del profeta Ezequiel, versículos 18 al 27, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La señal de la encrucijada en el camino. La señal de la encrucijada en el camino. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 21, versículos 18 al 27. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino, que indique la ciudad a donde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada, porque el rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén, para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados, en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Bien, ahora en la Nueva Traducción Viviente, mismo pasaje, capítulo 21, versículos 18 al 27. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dibuja un mapa y traza en él dos caminos para que lo siga la espada del rey de Babilonia. Coloca una señal en el camino que sale de Babilonia, donde el sendero se divide en dos. Un camino con dirección a Amón y su capital Rabá, y otro rumbo a Judá y a Jerusalén, la ciudad fortificada. El rey de Babilonia ahora se encuentra donde se dividen los dos caminos y está indeciso sobre a quién atacar, a Jerusalén o a Rabá. Así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte. Ellos resuelven las flechas de la aljaba y examinan hígados de animales sacrificados. El presagio en su mano derecha le indica Jerusalén. Sus soldados irán con arietes contra las puertas de la ciudad, pidiendo a gritos la masacre. Levantarán torres de asalto y construirán rampas contra las murallas. Los habitantes de Jerusalén pensarán que es un falso presagio debido a su tratado con los babilonios. Pero el rey de Babilonia le recordará a la gente su rebelión, entonces los atacará y los capturará. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Una y otra vez me hiciste recordar tu pecado y tu culpa. Ni siquiera intentas ocultarlo. En todo lo que haces, tus pecados son evidentes. Están a la vista de todos. Por lo tanto, que haya llegado la hora de tu castigo. Príncipe de Israel, corrupto y perverso, ha llegado el día del juicio final. Esto dice el Señor soberano. Quítate la corona de joyas, porque el antiguo orden está por cambiar. Ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados. Destrucción, destrucción. Sin duda destruiré el reino, y no será restaurado hasta que aparezca aquel que tiene derecho a juzgarlo. Entonces se lo entregaré a él. La señal de la encrucijada en el camino. La espada sería enviada contra Jerusalén. La espada del rey de Babilonia. Del agente divino de la destrucción de Israel, Ezequiel se vuelve hacia el agente humano, el rey de Babilonia. Así como el profeta se le dijo anteriormente que dramatizara el asedio, dibujando a Jerusalén rodeada por el enemigo en el capítulo 4, ahora se le ordena esbozar la ruta de invasión por la cual Nabucodonosor vendrá a Jerusalén. Ezequiel dibuja dramáticamente una bifurcación en el camino que conduce desde Babilonia. Una de las ramas del camino conduce a Jerusalén.
mientras que la otra conduce a Rabá, la capital de las amonitas. La profecía luego describe gráficamente al rey babilónico parado en la bifurcación del camino, consultando varios tipos de presagios para determinar qué camino tomar. Los presagios apuntan al camino a Jerusalén y el destino de la ciudad ha sido sellado ya. El significado de la profecía de Ezequiel queda clara de inmediato. Dios no ha olvidado los pecados de Israel, por lo tanto Jerusalén será destruida y Sedequías será despojado de sus ropas reales y removido de su trono. Nabucodonosor ha tomado una decisión. Jehová manda entonces aquí a Ezequiel que hiciera una representación de dos caminos que salían de Babilonia, por los cuales vendría el juicio de Jehová. Tal vez lo hizo dibujando en la tierra o en una tableta como lo había hecho antes. Realmente iba a haber un camino que salía de Babilonia, que se separara a medida que se acercaba a Jerusalén. Debía haber una señal de la bifurcación del camino. Una de estas bifurcaciones iba a Rabá, la capital de los amonitas, al este de Judá. La otra conduciría directamente a Jerusalén. Cuando el rey de Babilonia llegó a la bifurcación del camino, utiliza métodos paganos para determinar qué camino debía tomar. La velomancia implicaba escribir varios nombres en varias flechas, mezclarlas en un cajak y luego dibujarlas o tirarlas. La flecha elegida indicaba la selección que los dioses habían indicado. Los terafines eran ídolos domésticos que los paganos creían que tenían conexiones con los espíritus de los antepasados difuntos que podrían comunicarse con ellos, la nigromancia. La hepatoscopía implicaba inspeccionar el hígado o las entrañas de un animal sacrificado y tomar una decisión basada en su forma, color o marcas. Tanto Judá como Amón habían demostrado ser vasallos desleales. Ambos se habían rebelado contra Babilonia en el año 593 a.C. La suerte cayó para ir contra Jerusalén y sitiarla en lugar de Rabá. Obviamente el Señor controlaba los medios paganos que Nabucodonosor usaba para determinar lo que debía hacer. La decisión de Nabucodonosor de ir contra Jerusalén parecería un error para los líderes de Israel. Les parecería que Dios debía haber guiado para sitiar a los amonitas, ya que eran los malvados. Además, los líderes de Israel habían jurado lealtad a Jehová en respuesta a sus promesas juradas a ellos. Pensaron que seguramente Él los defendería, pero estaban equivocados. Permitiría que Nabucodonosor los capturara. El Señor se acordaría de los pecados de su pueblo y le permitiría sufrir la conquista. Él permitiría su destrucción porque sus muchos pecados estaban abiertos delante de Él. Incluso el malvado rey Sedequías, el príncipe de Israel, estaría casi muerto cuando su día del juicio llegara con la toma de Jerusalén. El Señor quitaría el turbante del sumo sacerdote y la corona del rey al terminar sus oficios. Entonces habría un cambio de fortuna. Los poderosos serían humillados y los pobres de la tierra serían las únicas personas a las que se les permitiría permanecer en ella. Yahvé haría de Jerusalén la ruina definitiva. Ya no disfrutaría de sus antiguas glorias hasta que viniera aquel que tenía el derecho divino de reemplazar tanto al sumo sacerdote como al rey. Dios entonces daría la ciudad bajo su control. Esta es una predicción mesiánica del futuro reinado terrenal de Jesucristo. La espada entonces de la disciplina de Dios fue la espada de Nabucodonosor. Ezequiel hizo un dibujo del camino por el cual Nabucodonosor se acercó a Judá. El rey tenía estas dos opciones: atacar Rabá, la ciudad de los amonitas, o Jerusalén. El rey pide ayuda de la magia imitativa común en la antigua profecía del cercano oriente. Son tres formas de adivinación que se mencionan en el versículo 21 entonces. La biomancia era el temblor de las flechas, dejándolas caer e interpretando el patrón. Consultar a los terafines o ídolos era un segundo método de adivinación. El tercero, como hemos dicho, ha sido la hepatoscopía o examen del hígado de un animal para determinar el futuro. Por adivinación, Nabucodonosor eligió atacar Jerusalén en lugar de Rabá. Los habitantes de Jerusalén
se negaron a tomar en serio esta advertencia, pero como resultado ellos serían tomados cautivos. Al final, en el versículo 24, dice: por tanto, esto introduce la razón fundamental del exilio de Judá, la rebelión abierta contra Dios. El príncipe profano y el malvado de Israel es una referencia a Sedequías. Perdería su corona y el reino de Judá terminaría definitivamente. La corona se mantendría en reserva hasta que venga a quien legítimamente le pertenece. Esta profecía mesiánica se hace eco en las palabras de Génesis 49:10. Se describe al Mesías como un futuro rey. Sedequías sería destronado y humillado, y su reino, incluyendo Jerusalén, sería una ruina. Aquellos que rechazaron a Dios pueden recurrir a otras formas de adoración y compromiso religioso en un intento de encontrar liberación. Todos los medios, aparte de Dios, son inútiles, vacíos y sin esperanza. Así, esta se vuelve entonces otra acción simbólica que a Ezequiel se le ordenó representar. El profeta dibuja aquel pequeño mapa, quizás de Aram, la antigua Siria, donde Nabucodonosor había establecido su cuartel general. En el mapa está el cruce, indicando estos dos caminos hacia el sur. Allí Nabucodonosor toma decisión a dónde ir: a la capital del reino de Amón, al este del Jordán, pero no a Jerusalén. Esas dos capitales parecen haber sido las principales ciudades involucradas en la rebelión del 589 a.C. contra Nabucodonosor. Como es costumbre, Nabucodonosor consulta sus agüeros antes de decidir. Se le puso nombre a cada saeta. Se escogió una de ellas después de haberlas puesto en la aljaba y después de haberlas sacudido. La escogida fue la saeta que tenía el nombre de Jerusalén. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén. No se nos dice exactamente cómo consultó a sus ídolos, excepto que examinó hígados de animales sacrificados, los colores y las líneas que se veían en las vísceras, como cuando se lee la palma de la mano. Por lo general se interpretaban para indicar si lo que se planeaba contaba con el favor de los dioses y si se iba a tener éxito. En su incredulidad, lo único en lo que pensarían los habitantes de Jerusalén sería en su alianza con Nabucodonosor. Olvidarían convenientemente que su rey Sedequías había violado los términos de esa alianza. Parece que muchas veces falta el arrepentimiento en nuestra vida porque solo recordamos lo que nos conviene. Cuando nos negamos a reconocer nuestros pecados, no vemos la necesidad de arrepentirnos. En ocasiones Dios tiene que traer una espada a nuestra vida para ayudarnos a recordar. Hasta el momento, este ha sido el tema del libro de Ezequiel. Dios no podía haberlo dicho más claro que con esta afirmación resumida: castigaría a su pueblo a causa de sus pecados. El malvado rey Sedequías, a quien le ha llegado su hora, no debería enfrentar a los hechos. Se tiene que despojar de todos los indicios exteriores de realeza. Nabucodonosor iba a poner toda la sociedad al revés. La dinastía de David sería arruinada definitivamente. Nadie más de esa casa se sentaría en el trono de David hasta que llegara el Mesías. Él es el verdadero rey a quien le pertenece la corona. En realidad, Él es el rey de reyes y su reino es eterno. En el espíritu de esta profecía, Ezequiel prevé la marcha de Nabucodonosor de Babilonia, la cual él determinaría por adivinación. El Señor anularía el gobierno de Judá hasta la llegada de aquel de cual es el derecho. Esto parece anunciar los vuelcos de la nación judía a la fecha y los trastornos del Estado y reinos que abrirán el camino para establecer el reino del Mesías en toda la tierra. El Señor seguía secretamente todos estos hechos. En medio de las advertencias más tremendas de la ira, aún oímos de la misericordia. Ya alguna mención de aquel por el cual se muestra misericordia a los pecadores. Hay un leve susurro de esta promesa de una restauración final. Amón, la otra ciudad que se había levantado contra Nabucodonosor, se había rebelado contra Babilonia, al mismo tiempo casi que Sedequías, el rey de Judá.
En el año 589 a.C., Judá y Amón estuvieron entre aquellos que habían escuchado las nuevas y que otra vez estaban llenos con la esperanza de regresar a su tierra natal. Ezequiel dijo que el rey de Babilonia haría que su ejército marchara en la región para detener la rebelión. Al viajar desde el norte, se detendría en este lugar. Tenía que decidir cuál ciudad destruir. Exactamente como lo predijo Ezequiel, el rey Nabucodonosor fue a Jerusalén y la sitió. La ciudad sería destruida porque había sido contaminada. De acuerdo con la ley judía, los objetos contaminados debían ser pasados por fuego para poder purificarlos. El castigo de Dios está designado para purificar. La destrucción por lo general es una parte necesaria del proceso. En estas profecías se hace explícito lo que va a suceder. Nabucodonosor saldría con su compañía militar, se detendría y tomaría consulta a estos augurios, y los augurios señalarían finalmente Jerusalén. Nabucodonosor pondría sitio contra Jerusalén, y el gobernante de Israel sería depuesto y llevado cautivo. Los amonitas tampoco escaparían, porque su día de juicio llegaría también. La gente se ha olvidado de ellos, se han olvidado de registrar su historia. Este pasaje se divide al menos en 3 secciones. Las acciones de Nabucodonosor las vemos aquí, el mensaje a Israel, y también el día de mañana veremos el mensaje a Amón. Esta profecía debería volvernos precavidos de hacer juicios apresurados en cuanto a quién debería ser castigado, por quién y por qué. Pareciera que el malvado Nabucodonosor sería el más indicado para recibir castigo divino, en tanto que Israel podría ser librado. Sin embargo, Ezequiel, bajo inspiración, presenta a Nabucodonosor como el instrumento de Dios para castigar la iniquidad de Israel. Todo esto sucede gracias al auspicio de Dios. Nabucodonosor consulta sus métodos para buscar consejo, pero Dios ya había determinado lo que había de suceder. El rey de Babilonia se detiene en la encrucijada y consulta sus oráculos. Entonces no detiene su pie hasta cumplir su cometido. Al final dice que no será restaurado hasta que aparezca aquel que tiene derecho a juzgar. Entonces se lo entregará a él. No habrá más reyes de la casa de David después de Sedequías, hasta que venga Cristo, aquel cuyo es el derecho, quien es la simiente de David, en quien debía cumplirse la promesa en su totalidad. Dios se lo entregará. Él tendrá el trono de David su padre, y teniendo el derecho, a su debido tiempo tendrá la posesión. Dice Dios, yo se lo entregaré. Y más bien habrá una caída general, no solo que él alcance su derecho y la caída segura de toda oposición que se halla en su camino para dejarle lugar. Se menciona aquí, para consuelo de todos aquellos que temían que la promesa hecha en David pudiese fracasar para siempre, dice Dios, no. La promesa es segura, pues el reino del Mesías durará para siempre. Dios les dice que el reino de Israel, que el gobernante de Israel será derribado hasta el suelo. Debido a vuestra declarada iniquidad, tu pueblo será llevado cautivo, y tú, malvado gobernante de Israel, serás derribado del poder. Al realizar esta obra de destrucción propuesta por Jehová, ha de venir el rey caldeo con la espada en mano. Figuradamente se le presenta como parándose en la encrucijada del camino. Para resolver el problema, ¿a dónde ir? Acude a adivinaciones. Empleaba distintos métodos. Pero como resultado de sus adivinaciones, el rey caldeo se decide por atacar Jerusalén. Y no solamente Amón, no solamente su capital, como sería lógico pensar, porque Israel se sentía confiado porque había un tratado. Los habitantes de Jerusalén, por creer aún que Jehová está de su parte, se afirman en la convicción de que los augurios de los caldeos
están equivocados. El rey sería abatido, su corona sería quitada y no se volvería a sentar en el trono de Jerusalén. La forma en que se presentan estos juicios son un tanto distintos. En el primer caso, comienza con una acción simbólica del versículo 18 al 20. Luego le explica Ezequiel y deja una exhortación a nosotros. Después, en el segundo caso, veremos que contra Amón, aunque la ubicación de la profecía en este lugar será discutida el día de mañana, contiene un mensaje de juicio, uso del término espada contra las afrentas de esta nación. Esta sección, como hemos visto, comienza con el mandato de Dios al profeta para que realice una acción característica del profeta Ezequiel. Como en los otros casos, comienza con el mandato directo de Dios a realizarla, presentado por una serie de imperativos. Básicamente lo que Dios le pide al profeta son dos cosas: dibujar el mapa, traza dos caminos, en el que de un mismo punto salgan dos caminos. Ambos caminos han de salir de la misma tierra. Lo segundo que se le pide es que marque al comienzo de cada camino el destino del mismo, la ciudad. Estos dos caminos debían mostrar por dónde puede ir la espada del rey de Babilonia, es decir, contra las que pueden ir los babilonios en sus campañas. Notemos que es la primera ocasión en que se dice claramente quién empuñará la espada, que es el rey de Babilonia. Las dos ciudades a las que se hace referencia son Rabá, de los hijos de Amón, y la fortificada Jerusalén. Ambas son las capitales de sus respectivos reinos y de alguna manera representan la continuidad de los mismos. Es de notar que se menciona la capital de los amonitas sin ninguna adjetivación, mientras que en cuanto se habla de Jerusalén se habla de fortificada. Es una adjetivación enfática e indica un refuerzo de las defensas normales de las ciudades antiguas. Después de este mandato empieza la ejecución. El rey consulta, pero al final decide por estos métodos de adivinación a Jerusalén como quien ha de ser sitiada. Como mencionamos, la derecha podía ser usada como una señal territorial o geográfica, el camino o la derecha de donde estaba consultado llevando a la misma. Otra posibilidad es tomarla como simbólica. La derecha es en sí el sentido de que haya preguntado si debía marchar sobre Jerusalén o no. Una vez tomada la decisión de la ciudad a atacar, el profeta indica las acciones concretas para tomarla. Ya en el capítulo 4, el profeta había presentado las tácticas que se usaban en un sitio y conquista de una ciudad. En ese momento las organiza en 6 fases construidas con infinitivos que asimismo se pueden dividir en 2 grupos de 3. Notemos que se repite poner arietes, que es una máquina militar que se empleaba para rebasar las murallas que defendían las ciudades. Consistía en una viga larga y muy pesada, uno de cuyos extremos estaba reforzado con una pieza de hierro o bronce. De acuerdo a las descripciones arqueológicas, las tropas de asalto, protegidas por grandes escudos, llevaban los arietes subiendo por las rampas. Estas eran protegidas por arqueros que estaban en torres o muros delante de los arietes. Como podemos ver, las descripciones arqueológicas nos muestran que sucedió en distintas partes. Lo que Ezequiel mencionó exactamente era un método que había demostrado su efectividad a lo largo de siglos, y el rey Nabucodonosor lo usaría contra Jerusalén. Cuando un ejército invasor numéricamente superior se acercaba a una ciudad para poner en marcha este sistema de conquista de la ciudad, era muy difícil que la misma pudiera escapar, salvo algún imponderable o algún milagro. Así que la suerte sobre Jerusalén se había echado, pero quien había decidido la aniquilación de la ciudad había sido Dios mismo. Solamente utiliza a Nabucodonosor como quien empuña la espada. El versículo 27 empieza con las palabras ruinas, que viene de la misma raíz que significa torcer, pervertir, de manera que se estaba hablando de un cambio negativo, de ruina o de caos. ¿Qué es lo que se convertiría en ruinas? La frase con que se termina la primera parte del versículo es difícil de explicar. Si se relaciona con la última frase del versículo 26, que tiene por cierto forma poética, puede encontrar el énfasis que quiere dar el profeta. Es Dios
quien convertiría esta ciudad en un caos. Es Dios quien dejaría que esta situación sucediera sobre la nación. Así, es contundente, es definitivo y es irremediable. El rey Sedequías había traído sobre sí esta ruina, pues era un malvado. Se le llama aquí profano e impío. No solo pecó directamente contra Dios, sino que violó también el pacto que había hecho con juramento con el rey de Babilonia. Con ello ha perdido el derecho a la corona y será humillado hasta lo más bajo. Ezequiel le ordena se despoje de las insignias reales, del turbante y de la corona. Coronas y diademas son cosas que se pueden perder fácilmente. Solamente en el otro mundo hay una corona de gloria que nunca se desvanece. Los intentos de restablecer el gobierno quedarán en nada hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Y yo, habla el Señor Jehová, se lo entregaré. Clara referencia a Génesis 49:10. Este mensaje no fue escuchado. Este mensaje no fue tomado en cuenta. Dios les había dicho, no se me olvidará su rebelión. Y así que utiliza a Nabucodonosor. Sedequías iba a ser abatido y no habría otro rey que se sentara en el trono de David hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías. Es una profecía notable. Hasta que venga aquel cuyo derecho es, yo se lo daré. Es decir, el Señor Jesús. Desde Sedequías hasta el Señor Jesús no había habido nadie en la línea de David que se haya sentado en ese trono. Ezequiel está diciendo que nadie sería capaz de hacerlo. El Señor Jesús es el único que lo hará. En este momento, Él está sentado a la diestra del Señor, esperando hasta que sus enemigos sean hechos su estrado cuando Él venga a esta tierra para gobernar. Esta notable profecía comenzó en Génesis 49:10. Cuando Jacob estaba dando las profecías concernientes a sus 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel, él dijo allí, el cetro no se apartará de Judá, ni un legislador entre sus pies hasta que venga Silo, y a él será el recogimiento del pueblo. El cetro significa el rey. La palabra hebrea, hasta que él venga, es muy similar a la palabra Silo. Habla del Señor Jesús. Esta es la forma en que fue presentado en las Escrituras. Esta es la razón por la que Juan el Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque estaba cerca en la persona de aquel que había venido, de quien todos los profetas habían hablado. Esta tercera profecía sobre la espada también es difícil de interpretar en sus detalles, pero es claro sobre la ejecución que Dios había establecido. Ezequiel estaba preocupado por aplastar falsas esperanzas, tanto en los pechos de sus compañeros como en los ciudadanos de Jerusalén. No fue la crueldad lo que lo llevó a la tarea, sino la percepción de que su gente era verdaderamente ciega. Por lo tanto, la meta del profeta para su pueblo era una que es perpetuamente pertinente. Buscó eliminar su ceguera, ya sea señalando a un pagano fiel o aplastando su falsa esperanza reforzada por una ceguera moral, porque hay poca esperanza de quien alguien elige el camino a la justicia, si su ceguera es tal que no puede leer las palabras en el poste indicador. Ezequiel, al declarar las palabras de Dios, fue como una señal para su pueblo. Nosotros no ignoremos las señales que Dios nos manda. No ignoremos las señales que Dios nos revela a través de su palabra. No ignoremos las señales que Dios nos revela a través de la oración. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque siempre eres bueno. Padre bendito, permítenos ahora seguir creciendo, seguir caminando, Señor, discernir tu palabra, discernir las señales, los tiempos y las sazones, Señor. Estar alertas y prevenidos, Señor, sobre las cosas que han de venir, sobre las cosas que han de suceder, que tú has establecido. Padre, permítenos valentía, permítenos ser dignos representantes, predicar tu palabra, Señor, y mantenernos firmes. Padre bendito, lo rogamos. Gracias por estas bendiciones.
Gracias por tu amor incondicional y porque en todo y en todas las cosas siempre nos muestras tu gracia y misericordia. Todo lo rogamos a ti, Padre, todo clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.